Cuando conseguí el trabajo, nadie me advirtió nada raro sobre el turno de la noche. Nadie me llamó aparte con una sonrisa cómplice para darme una advertencia. Ningún veterano me contó historias de fantasmas junto a la cafetera. Era un pueblo pequeño, unas 4,000 personas en un buen día, y lo más emocionante que uno podía esperar era un partido de fútbol agitado o una llamada más de la señora Turner quejándose de que le habían robado el correo otra vez. Lo más inquietante, pensé, sería el silencio. Ese tipo de oscuridad callada, hueca, y que se instala en los pueblos como el nuestro después de la medianoche. El jefe me recibió en mi primer turno. Un tipo alto, una mirada cansada y un cabello entrecano. Me estrechó la mano con fuerza y mantuvo el apretón un segundo más de lo normal. ¿Leíste las reglas que dejé en tu escritorio?, me preguntó. Asentí con la cabeza, aunque la verdad es que no lo había hecho. Les eché un vistazo rápido antes de guardarlas en mi bolsillo, suponiendo que eran protocolos estándares. Cerrar bien la estación, llenar reportes, etc. Cosas de ese estilo. Él no tenía por qué saberlo, y pareció conforme con mi respuesta. Me dio un leve gesto de aprobación y me mandó a patrullar. Fue hasta que me senté en la patrulla, bajo la tenue luz del estacionamiento de la comisaría, que saqué ese papel otra vez. Con una letra grande y tosca, 6 reglas, me devolvieron la mirada. Regla 1. Quédate dentro del coche entre la medianoche y las 3:33 de la mañana. No salgas por ningún motivo. Asegura bien las puertas. Regla 2. Si ves venir un par de faros después de las 2 de la mañana, apaga tus luces. Pon la patrulla en un punto muerto y agacha la cabeza hasta que pasen. Regla 3. Si escuchas que alguien toca la ventana, ignóralo, incluso si te llamo por tu nombre. Regla número 4. Alrededor de las 3 de la mañana, puede que veas a alguien en el retrovisor. No le mires directamente. Mantén la vista al frente hasta que desaparezca. Regla 5. Puede que veas otra patrulla igual a la tuya, pero con los números mal. No la reconozcas y no salgas del coche si se detiene a tu lado. Regla 6. Nunca respondas la radio después de las 3:33 de la mañana. Si escuchas voces, apágala y no la enciendas de nuevo hasta que amanezca. Fruncí el ceño. Esto tenía que ser alguna broma de iniciación. Tal vez al jefe le divertía asustar a los nuevos. Y aunque me parecía ridículo, había una cierta inquietud que se me instaló en el estómago mientras volvía a leer cada regla. Les intentaba encontrar lógica. Trataba de entender desde qué ángulo podrían tener sentido. Cuando llegó la medianoche, estaba estacionado frente a una vieja gasolinera abandonada desde hace ya muchos años. Apagué el motor, me recosté en el asiento e intenté acomodarme. El aire nocturno afuera era completamente inmóvil. Nada de zumbidos lejanos, no ruidos de autos, nada de señales de vida. Un silencio casi opresivo. Durante la primera media hora estuve hojeando el celular, repasando mensajes viejos, noticias recientes para matar el tiempo. Pero las reglas me rondaban en la cabeza, cada una flotando como una amenaza latente. De medianoche a las 3:33 am, una franja de tiempo extraña, demasiado precisa. Mantenía las puertas con seguro, y cada tanto mi mano se iba sola al seguro de la patrulla, solo para estar seguros. De todos modos, no tenía ninguna buena razón para salir del coche. Lo último que quería era caminar a ciegas por la calle, oyendo solo mis propios pasos en la oscuridad vacía. Pasada la 1 de la mañana, empezó a colarse una neblina suave, extendiéndose baja por las calles.
No era espesa, pero lo justo como para desdibujar los bordes del mundo más allá afuera. Me moví un poco en el asiento observando cómo se enroscaba los postes de luz, cubriendo el ya silencioso pueblo con una calma aún más pesada. Miré mi reloj, 2:05 de la mañana, y entonces fue que lo vi. La primera prueba de la noche. Unos faros, apenas visibles al principio, parpadeantes, a lo lejos como luciérnagas encendidas al otro extremo de la calle, acercándose lentamente. Algo totalmente normal en cualquier otra noche. Solo un auto cruzando el pueblo. Pero recordé la regla. Si ves un par de faros viniendo hacia ti después de las 2 de la mañana, apaga las luces. Pon la patrulla en un punto muerto y baja la cabeza hasta que pase. A regañadientes, extendí la mano hacia el interruptor de luces y lo apagué. El interior del auto se sumió en la oscuridad, iluminado solo por el tenue resplandor del reloj del tablero. Puse el coche en parking y esperé. La cabeza baja, pero con los ojos subiendo apenas, espiando a medida que los faros se acercaban. El coche era antiguo, de esos que uno ve en las películas basadas en los 70s. Avanzaba despacio, con los faros cortando la niebla en haces delgados y extraños. Había algo en él, algo que no sabría explicar. Su forma de moverse no era normal. Parecía casi flotar más que rodar. Cuando estuvo cerca, me obligué a mirar hacia abajo. Cerré los ojos con fuerza y apoyé la frente contra el volante. Cada fibra de mi cuerpo gritaba que levantara la cabeza, solo un poco, para poder confirmar que era algún conductor sin importancia. Pero me quedé quieto, sintiendo como una especie de frío me recorría la piel mientras el auto pasaba, lento, deliberado. Su motor ronroneaba con suavidad mientras se deslizaba junto a mí. Esperé hasta que ya no sentí su presencia, hasta que el zumbido del motor desapareció en la noche y entonces, sí, levanté la cabeza. La calle estaba vacía nuevamente. Solo quedaba la neblina, arrastrándose perezosa por donde había pasado. Tenía las manos húmedas, los dedos rígidos aferrados al volante. Era ridículo, lo sé, soy un adulto, soy un policía. Y sin embargo estaba ahí, temblando por culpa de una regla escrita. Probablemente como broma para novatos. Pero mientras me quedaba sentado en el silencio, la incomodidad no hizo más que crecer. Las horas pasaban como bloques muertos y yo comenzaba a quedarme dormido, vencido por ese cansancio espeso de las madrugadas largas. Revisé mi reloj nuevamente. Eran las 3 en punto. Me froté los ojos, luchando por mantenerme alerta. Podía sentir cómo los minutos se estiraban interminablemente con cada tic-tac del reloj, burlándose de mi cansancio. Mi mirada subió al retrovisor, más por costumbre que por otra cosa. Y fue entonces cuando lo vi. Una figura tenue, pero inconfundible, suspendida en el asiento trasero. Al principio pensé que era la niebla, tal vez algún reflejo desde afuera, pero aquella silueta no se movía, no oscilaba siquiera un poco. Era como si alguien estuviera sentado justo detrás de mí, lo suficientemente cerca como para extender la mano y tocarme si quisiera. La regla me vino de inmediato a la mente. Alrededor de las 3 de la mañana podrías ver a alguien en el espejo retrovisor. No lo mires directamente. Mantén la cabeza al frente hasta que desaparezca. Sentí cómo mis dedos se aferraban con más fuerza al volante y mi respiración se volvió más superficial. Quería mirar.
Parte de mí necesitaba girar la cabeza y enfrentar lo que fuera que estuviera ahí, pero las palabras de la regla pesaban como plomo en mi cabeza, obligándome a mantener los ojos en el camino. Seguí mirando fijamente a la nada, brumosa, al otro lado del parabrisas, con el pulso resonando constante en mis oídos. La figura seguía ahí, sin moverse, solo una silueta oscura. Podía sentir su presencia, sólida y errónea. Era como algo que no pertenecía a este mundo. Así, pasaron los minutos, lentos, tensos, y al fin, la presión desapareció. No me atrevía a mirar al espejo, ni siquiera de reojo, hasta que la sensación incómoda se disipó por completo. Cuando por fin lo hice, el asiento trasero estaba vacío otra vez. Solté un suspiro tembloroso, notando que mis dedos estaban tiesos contra el volante. Me invadió un mal presentimiento, uno que ninguna lógica ni sentido común lograba disipar. Había seguido las reglas, seguía ahí, pero la noche no había terminado. Y, de algún modo, sabía que apenas estaba rozando la superficie. Las horas continuaron arrastrándose con una lentitud asfixiante, por no decir menos. Y mientras, me sentaba solo en la patrulla, repasando mentalmente las reglas una y otra vez. El silencio se volvió más pesado. De vez en cuando, me sorprendía a mí mismo mirando el retrovisor o escudriñando las calles cubiertas de neblina, esperando ver algo que no debería estar ahí. Cuando finalmente aparecieron los primeros indicios del amanecer, una pequeña parte de mí comenzó a relajarse. Las reglas se sentían como una especie de sueño febril. Una prueba para mis nervios, pero había sobrevivido. Fuera lo que fuera, lo que se echaba a este pueblo por las noches, cosas antiguas y retorcidas, me habían dejado en paz. Cuando por fin regresé a la estación, el jefe estaba ahí, de pie junto a la puerta, observándome con esos ojos cansados que parecían saber exactamente lo que había visto. No me preguntó si había seguido las reglas, y honestamente no creo que hiciera falta. La mirada que me dio fue suficiente. Una advertencia no dicha. Un recordatorio sombrío de que el turno nocturno aquí dista mucho sobre ser normal. No hice preguntas, no las necesitaba. Piché mi salida en silencio, sintiendo el peso de su mirada clavada en mí mientras me marchaba, cargando con la sensación de una noche que parecía no terminar nunca. Después de esa primera vez, dormir no fue fácil. Pasaba horas acostado, con la vista fija en el techo, repasando una y otra y otra y otra vez lo ocurrido. La sensación de aquello en el asiento trasero no se iba de mi mente, ni tampoco la imagen de ese viejo auto deslizándose por la niebla. Una parte de mí intentó restarle importancia, como si todo hubiera sido producto del cansancio o una imaginación sobreestimulada. Pero otra parte, la que había sentido algo antinatural, sabía mejor. Sabía que lo que había ocurrido no era una simple coincidencia. La segunda noche, llegué a la estación justo antes de la medianoche, intentando no prestarle atención al peso extraño en el aire, como si algo invisible se hubiera asentado sobre el pueblo. Asentí con la cabeza al jefe mientras fichaba mi entrada. Él simplemente me devolvió el gesto, sin decir palabra alguna, y me entregó el mismo papel de la noche anterior. Aún conservaba el primero,
bien doblado en el bolsillo, como si este fuera un amuleto, pero igualmente tomé el nuevo. Algo en su rostro me dijo que no apreciaría preguntas, así que no hice ninguna. Guardé el papel en el bolsillo de la camisa, aunque para ese momento ya me sabía las reglas de memoria. Sentía como si hubieran estado en mi cabeza desde siempre y algo me decía que se quedarían ahí por mucho, mucho tiempo. Cuando el reloj marcó la medianoche, salí a patrullar. Las calles estaban tan silenciosas como la noche anterior. Tal vez demasiado silenciosas en realidad. En cualquier otro lugar se habrían escuchado voces lejanas, quizás el murmullo de televisores encendidos tras alguna ventana con las cortinas abiertas. Pero aquí no había nada, ni un solo sonido. La niebla había regresado, más densa que la noche anterior, enroscándose en los postes de luz como humo espeso. Era como si el pueblo entero hubiera sido drenado de vida. Conduje por las avenidas principales, revisando intersecciones, pasando frente a tiendas cerradas, parques vacíos, calles vacías. Esa sensación incómoda de estar siendo observado volvió, arrastrándose por mi espalda como un escalofrío. La ignoré, obligándome a seguir la rutina, diciéndome que no era más que una patrulla común. Una hora transcurrió sin incidentes, y luego otra. Y cuando por fin empezaba a bajar un poco la guardia, llegó el primer golpecito. Al principio fue suave, apenas un pequeño sonido, fácil de confundir con la vibración del motor o algún crujido del tablero. Pensé que podía ser la radio, alguna estática rara o una falla del equipo. Pero entonces volvió, más fuerte, como si un dedo estuviera golpeando el vidrio con intención. Y entonces recordé la regla: si escuchas que tocan la ventana, ignóralo, incluso si te llaman por tu nombre. Me quedé inmóvil. Los golpecitos continuaban con un ritmo constante, antinatural. Se desplazaban desde la ventana del conductor hacia la parte trasera del auto. Cada uno preciso, eco, deliberado. Como si quien estuviera afuera quisiera asegurarse de que no me perdiera ni uno solo. Y luego, escuché mi nombre. No fue fuerte, apenas un susurro, pero claro, inconfundible. La voz no me resultó familiar. Oficial, dijo, y luego pronunció mi nombre, con una pausa extraña entre ambas palabras, como saboreándolo. Apreté con más fuerza el volante, los ojos clavados en el tablero, negándome a girar la cabeza. Afuera, la niebla se había hecho más espesa, cubriendo el mundo más allá de los cristales. El golpeteo volvió, ahora más rápido, como si quien sea que estuviera allí comenzara a impacientarse. Oficial. Esta vez la voz estaba justo al lado de mi ventana. Miré al frente, con la respiración agitada pero controlada. Una parte de mí quería mirar de reojo, confirmar que no había nada ahí, reírme del susto como si fuera producto del insomnio. Pero por otra parte, la que conocía las reglas, la que ya había sentido lo que podía pasar si uno las rompía, no me dejó mover. Los golpecitos se volvieron más y más fuertes, más violentos, desplazándose de una ventana a otra como si estuvieran rodeando el auto, buscando una manera de entrar. Apreté con fuerza el interior de mi mejilla entre los dientes, tratando de mantenerme anclado, negándome a reconocer su presencia. No sé cuánto tiempo permanecí así, inmóvil, resistiendo.
El golpeteo no cesaba, cada golpe más feroz que el anterior, hasta que parecía que algo estaba martillando contra el vidrio con una desesperación por romperlo. Y entonces, tan repentinamente como había comenzado, se detuvo. El silencio que quedó después fue casi peor que el ruido. Podía sentirlo todavía allá afuera, observándome. No me moví, no parpadeé, hasta que aquella sensación se desvaneció y la niebla comenzó a disiparse. Solo entonces me atreví a mirar alrededor. Las ventanas estaban intactas, ni una sola marca en el cristal. Fuera lo que fuera, se había ido, al menos por ahora. Respiré hondo, sintiendo como el aire espeso se acumulaba en mis pulmones mientras me obligaba a relajarme. Tenía las manos entumecidas por la tensión de sujetar el volante, los nudillos pálidos. La noche continuó en silencio, los minutos arrastrándose hasta convertirse en horas, mientras recorría las calles vacías, con cada sentido alerta. Cerca de las 3 de la madrugada, me encontré en las afueras del pueblo, donde la carretera principal se internaba en el tramo abierto del bosque que marcaba el límite del condado. La niebla se había vuelto más delgada, flotando en parches dispersos que se deslizaban sobre el camino, casi como si me observaran. Manteniendo la vista fija al frente, repasaba las reglas en mi mente como un mantra. Fue entonces cuando lo vi. Un coche patrulla estacionado a un lado del camino, con las luces apagadas, pero con una silueta inconfundible. Era un modelo más antiguo, tal vez retirado del servicio hacía unos años, pero sin duda era uno de los nuestros. Un Ford con las mismas franjas, los mismos distintivos, todo en su lugar, excepto el número pintado en el costado. Ese número estaba mal, era incorrecto. Me obligué a no reducir la velocidad ni a mirarlo demasiado. Casi logré convencerme de que solo era un vehículo abandonado por algún turno anterior, hasta que los faros se encendieron. El estómago se me hundió cuando el coche se incorporó a la carretera detrás de mí, con las luces bajas, pero fijas sobre mi vehículo. Mantuve la velocidad constante, ojos clavados en el camino, negándome a reconocer al vehículo que se acercaba. La necesidad de acelerar, de detenerme o hacer cualquier cosa, arañaba mis nervios, pero no me atreví a romper la regla. Me siguió durante poco más de 1 milla, siempre manteniéndose detrás de mí, con esos faros con un brillo apagado, antinatural. Y entonces, sin previo aviso, aceleró, acortando la distancia hasta pegarse casi a mi parachoques. Sentí como mi corazón golpeaba con fuerza contra el pecho, mientras parecía empujarme hacia adelante, presionando, queriendo obligarme a reaccionar. Luché con todas mis fuerzas contra ese impulso de mirar por el retrovisor, pero la regla era clara: no reconozcas que está ahí. Por un momento pensé en frenar, en forzarlo a detenerse, pero supe que sería una pésima idea. Algo profundamente incorrecto en este coche. Algo que iba mucho más allá de una simple imitación. Después de lo que pareció una eternidad, el coche finalmente se alejó. Sus faros se atenuaron mientras reducía la velocidad, desvaneciéndose en la niebla como si jamás hubiera estado ahí. La carretera se extendía delante de mí como una línea desolada, y la niebla volvió a espesarse a medida que avanzaba, con mis manos aferradas al volante. El resto del turno pasó como en un borrón, como el silencio oprimiéndome desde todos los ángulos. De vez en cuando me sorprendía a mí mismo, mirando los espejos, como si esperara a que algo apareciera. Cuando la primera luz de la mañana rompió el horizonte,
Sentí que un peso físico se levantaba desde mis hombros. Conduje de regreso a la estación, cada milla sintiéndose como un pequeño alivio. Aparqué en el lote y me quedé unos segundos dentro del coche para poder recuperar el aliento antes de salir. El jefe me esperaba junto a la puerta, con la mirada, recorriéndome el rostro de una forma que me hizo entender que sabía exactamente qué había pasado. ¿Cómo estuvo el turno?, preguntó. Su tono dejaba claro que era una pregunta de simple formalidad. No respondí. En lugar de eso le entregué el papel doblado. Él asintió y se lo guardó en el bolsillo sin decir nada. «Está bien, descansa un poco», me dijo finalmente. «Esta noche es la más difícil de todas». No sabía qué quería decir con eso, y una parte de mí honestamente prefería no saberlo. Al salir de la estación, el peso de sus palabras comenzó a hundirse en mi mente, y me di cuenta de lo mucho que esas reglas habían empezado a destrozar mi lógica y mi calma. Ya no quedaba duda. Este pueblo escondía secretos, y lo que fuera que habitaba en la oscuridad no tenía intención de dejarme ir. La tercera noche llegué a la estación con una sensación que no había experimentado desde que me uní a la fuerza. Un silencio interior teñido de temor. El jefe me esperaba junto a la patrulla cuando estacioné, con una expresión más sombría que de costumbre. Había líneas nuevas en su rostro que no había notado de la noche anterior. Sus ojos estaban pesados, fijos. «Última noche del entrenamiento, novato», dijo, entregándome de nuevo el papel con las reglas, como si necesitara que me las recordara. Su mano permaneció un segundo más sobre el papel cuando lo tomé. En su mirada había algo cercano a la compasión. Abrió la boca como si estuviera a punto de decir algo, pero al final solo asintió y se hizo a un lado. Ese silencio suyo hacía que todo fuera peor. Me acomodé en mi asiento, revisé la radio y escuché el zumbido estático que llenaba los altavoces mientras leía las reglas una última vez. La número 6 era: nunca respondas a la radio después de las 3:33. Si escuchas voces, apágala y no la enciendas de nuevo hasta el amanecer. Las otras reglas ya habían ido desgastándome noche tras noche, limando los últimos fragmentos de lógica y racionalidad que aún me quedaban. Pero esa última era la que más miedo me daba. Tienes que ayudarme, hijo. Eres el único que puede. Aquellas palabras rasgaron algo dentro de mí, tocando un lugar en carne viva. Me arrastraron recuerdos de noches en vela en su despacho, el aroma de su loción para después de afitar flotando en el aire, su mano pesada sobre mi hombro mientras me contaba historias viejas de vida y pérdida, de orgullo y del servicio en la fuerza. Cada fragmento de lógica que aún conservaba se derretía, sustituido por ese dolor familiar del duelo. «Papá». La palabra se me escapó antes de poder detenerla, apenas un susurro. Tuvo un silencio en el otro extremo por un instante y luego su voz se volvió más fuerte, más suave y esta vez más real. «Gracias a Dios. Sabía que me escucharías. Sabía que me encontrarías, hijo». Solo necesito que vengas. Ven al lugar donde solíamos ir, juntos, por el río. Por favor, hijo. Tienes que darte prisa. El río. Habíamos pasado tantos fines de semana ahí cuando yo era niño, pescando desde la orilla en las primeras luces de la mañana, observando el agua deslizarse lentamente. Casi podía verlo, oler la hierba húmeda del amanecer,
sentir la aspereza de la corteza del viejo roble donde solíamos sentarnos juntos. Pero algo estaba mal. Lo sentía en los huesos. Una distorsión, un matiz extraño que no pertenecía a la voz de mi padre. La radio crepitó de nuevo, su voz desvaneciéndose y regresando, oscilando entre tonos familiares y algo más frío. Algo que no debía estar ahí. «Apágala», me susurré, intentando apartar la mano del aparato. Pero la voz seguía tirando de mí, escarbando en recuerdos que no había tocado en años. Por favor, hijo, ven al río. Daniel, te estoy esperando. Mi mano quedó suspendida sobre el dial, y entonces recordé la regla. Nunca respondas a la radio después de las 3:33 de la mañana. Si escuchas voces, apágala y no la enciendas de nuevo hasta el amanecer. Apreté la mandíbula y giré la perilla con fuerza, cortando la voz a la mitad de una frase. El silencio que siguió fue ensordecedor, como una losa cayendo sobre mi cabeza. Me quedé quieto, oyendo únicamente el suave zumbido del motor. Sonaba como él, cada inflexión, cada pausa, exactamente como lo recordaba. Pero sabía en lo más profundo que lo que había hablado por esa radio no podría ser mi padre. Era otra cosa, algo que lo conocía, algo que había metido la mano en lo más hondo de mi mente para arrancar la única voz que podía quebrarme. Terminé el turno en un estado brumoso, sin notar casi el momento en que la primera luz del día comenzó a filtrarse sobre el horizonte. Al regresar a la estación, el jefe estaba allí, esperándome junto a la puerta. Sus ojos eran oscuros, vacíos, como los de un hombre que ha visto demasiadas cosas que desearía no haber visto jamás. No dije nada. Él solo me dio un lento asentimiento, lleno de comprensión, y puso una mano sobre mi hombro. Cuando terminó el turno, conduje directamente al cementerio. El sol de la mañana proyectaba las sombras largas sobre lápidas, mientras caminaba entre las hileras, hasta llegar al fondo, donde una sencilla losa llevaba grabado el nombre de mi padre. Me agaché, dejando un pequeño manojo de flores silvestres sobre el césped. El aire fresco de la mañana enfrió mi piel. No sé qué fue lo que escuché anoche, murmuré, pero sé que no eras tú. El viento agitó las ramas de los árboles y las hojas susurraron mientras caían lentamente a mi alrededor. Había una quietud en aquel lugar, un silencio sereno que no había sentido desde que comenzó mi turno. 3 noches atrás, fuera lo que fuera que acechaba aquellas madrugadas, lo que habitaba en los rincones oscuros de aquel pueblo, no me había seguido hasta aquí. Me quedé un rato, simplemente escuchando la calma, dejando que los recuerdos me envolvieran. Cuando el sol se elevó un poco más en el cielo, una extraña sensación de paz se instaló en mí. Tal vez, y solo tal vez, había logrado atravesar algo que estaba destinado a quebrarme. Y cuando finalmente me marché, no miré atrás. Las reglas, sin embargo, permanecieron conmigo, como una advertencia, un recordatorio de que hay cosas en este mundo que existen más allá del límite de la razón. Y que, a veces, sobrevivir depende de seguir normas que jamás llegaremos a comprender. De camino de regreso al pueblo, pasé frente a la estación. Y allí estaba el jefe, observándome mientras conducía. Tenía en el rostro una expresión que me dejó claro que él lo entendía.